espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Una jornada más de su programa Ojo con la Cultura, en este sábado 21 de noviembre de este año 2020, un año que seguramente no vamos a olvidar fácilmente. Y nos aprestamos para este próximo domingo 29 de noviembre a conmemorar, a celebrar una elección, una primaria para elegir al posible gobernador de Magallanes. Junto con nuestro amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, el creador de este programa Ojo con la Cultura. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Me escuchas? Hola, Víctor. Bien. Con harta... Ha sido una semana intensa de trabajo. Hoy tenemos un día más bien gris, ¿cierto? Pero pinta como va a ser un hermoso día para poder compartir en familia, sin salir, sin juntarse con otros, ¿cierto? Compartir en su casa, disfrutar los que puedan del patio. Todavía ya llevamos mucho tiempo en cuarentena. Parece que no existen luces de que podamos todavía no salir de esta etapa, así que por favor tomar conciencia que esta cosa es grave y ser empático con los más vulnerables, por los adultos mayores, aquellos que tienen más afecciones respiratorias. Hoy día vamos a hablar de políticas culturales. Así es. Muy interesante, que a lo mejor no tiene mucha relación con el perfil del programa, porque obviamente este es un programa dedicado a los artistas, ¿cierto?, al desarrollo cultural, al patrimonio cultural, pero es inevitable pensar que la política nos rige como comunidad y es una parte relevante del quehacer diario, ¿cierto? Por lo tanto, también es importante conocer a aquellas personas que pretenden estos cargos en la política y saber cuáles son las opiniones que van a tener o cuáles van a ser sus intenciones respecto del futuro que van a tener nuestros artistas y cómo se van a ir desarrollando. Y en este caso, bueno, darle la bienvenida a nuestro primer invitado, ¿cierto? Don Juan Francisco Miranda. Bienvenido. Hola. Muy buenos días, Gonzalo, Víctor, un gusto de saludarlos, agradecerles esta invitación, este espacio para hablar de cultura desde la política pública, desde la política grande. Tal como ustedes señalaban en la introducción, el próximo 29 de noviembre vamos a tener una elección primaria abierta, por cierto, organizada por el CERVEL hacia la comunidad, donde esperamos que no solo los militantes de la oposición, sino que los independientes puedan también participar y ayudarnos a escoger a uno de los candidatos de un sector amplio de la oposición para la elección más importante, creo yo, a nivel regional, que dice relación con este cargo de gobernador regional, del cual no hay mucho, hay un poco de confusión con los actuales gobernadores, y decir ahí simplemente, Gonzalo, Víctor, que a partir del próximo año desaparece el intendente, desaparece la figura del intendente como la conocemos, que es representante del presidente, pero también es el jefe del gobierno regional. A partir del próximo año, el gobernador regional va a ser elegido por la ciudadanía y por lo tanto ningún presidente va a poder cambiar a la autoridad regional en función de si hace caso o no hace caso al gobierno central. De hecho, es probable que, y es lo más lógico que se dé también en algunos momentos, en que el gobernador regional no necesariamente va a responder a la coalición que gobierna, y eso creo yo que es una oportunidad tremenda, porque el desafío de un gobernador regional es representar a su territorio, independiente de quién sea el gobierno de turno. Hacia allá un poco es la principal motivación. ¿Y desde qué va a hacer el gobierno regional? Ahí decir que el gobernador regional tiene que elaborar, por cierto, un programa. Nosotros hemos presentado una propuesta en diversas áreas, también en el tema de la cultura, pero lo más importante es que la hagamos entre todos. Y en eso agradezco este espacio, porque también nos permite escuchar, ustedes que son claramente líderes o representantes de un sector importante para la sociedad como es la cultura, nos permite también tener una mirada
complementaria y adicional a lo que creo yo es tan importante para este reencuentro. Ahí vamos a hablar de los efectos de la pandemia y yo creo que ahí la cultura tiene un rol principal y muy protagónico en lo que viene. Oye, Juan Francisco, yo tengo entendido que el gobernador va a tener una tuición o una cierta hegemonía con respecto a los recursos, ¿no es cierto? Hoy día nosotros hemos visto lo que ha pasado este año, 2020, es que la cultura ha terminado siendo como el pariente pobre de todas las medidas que se han tomado. La orfandad de los artistas, de los gestores culturales. En lo inmediato, 2021, Juan Francisco, ¿cuál sería con las primeras medidas con las cuales tú implementarías en ese sentido, para que no ocurra este mismo escenario? Bueno, en primer lugar, decirte, Víctor, que el gobierno regional cometió un error gravísimo de haber postergado por lo menos este 2% de cultura y haberlo concentrado en social. ¿Por qué digo un error gravísimo? Porque es no conocer que en torno a la actividad cultural no solo se generan puestos de empleo y trabajo, sino que pudiesen haber contribuido incluso en la política pública sanitaria que se está viviendo, porque no solo está asociado, por cierto, a prevenir el contagio de este virus, sino que también otros fenómenos o aspectos que se dan en torno a esta extensión de cuarentena, tanto encierro. Entonces ahí la cultura también es parte del remedio para la situación que estamos viviendo. Y ahí cometieron un error. ¿Y por qué digo un error? Porque cuando concentran todo el 6%, que son los fondos concursables donde cultura, medio ambiente, deporte, y lo llevan a social, cometen un error. Porque estamos hablando en términos de cifras del orden de 5.000 millones de pesos. Equivale a 5 kilómetros de pavimento, que perfectamente el mismo gobierno de ahora podría haber diferido la ejecución de la pavimentación que se está haciendo en Tierra del Fuego, haberla postergado por unos meses, entendiendo que el camino existe, y no haber sacrificado estos fondos que no solo son necesarios para el deporte, sino que también para la cultura y todas las otras áreas. Entonces ahí faltó una mirada un poco más integral, porque los efectos de postergar una pavimentación son inferiores a los efectos que ha generado el hecho de no tener fondos para desarrollar la cultura. Y a partir de esta cultura, quizás haber orientado estos fondos precisamente para que la cultura ayudara a ser también un parte del remedio de la situación que estamos viviendo o acompañar más. Entonces, lo primero del diagnóstico de eso creo que fue un error gravísimo y que lo estamos pagando caro, porque en torno a la cultura no nos olvidemos también que no solo por el hecho de hacer la cultura, también hay puestos de empleo, y donde en una región tenemos hoy día una crisis de empleo, claramente todo puesto generado por los fondos públicos creo que es necesario. ¿Qué es lo que nosotros proponemos para el próximo año? Y no solo para el próximo año. Nosotros lo que hemos dicho es que debemos gastar más o invertir más en la gente y no en cemento. Y esto lo digo porque hoy día lo que necesitamos es generar empleo, pero al mismo tiempo programas y planes que ayuden a salir de esta cuarentena, que no es solo por este encierro, sino que o de estos efectos de esta pandemia. Y ahí lo que nosotros hemos dicho es que tenemos que trabajar para este reencuentro. Y a mi modo de ver, la manera de reencontrarnos, porque todos estamos encerrados. Fíjate que el rey hablaba con Gonzalo Sáez, presidente del Colegio Médico, me hablaba del síndrome de la cabaña. Esto de que salimos a la calle por hacer un trámite, pero inconscientemente queremos volver luego a la casa, porque es nuestra zona segura. Entonces va a haber que generar la instancia para este reencuentro. Y a mi modo de ver, escuchando y estando en terreno, creo que la cultura es un elemento esencial. Y en eso no hablo de la cultura del espectáculo, porque es necesario, ¿cierto? Sino que promover el arte, el desarrollo de la actividad cultural, pero yo quisiera que los fondos fuesen a los barrios, que la cultura llegara a los barrios, que la cultura llegara a las localidades. Y para eso se requiere financiamiento. Y ahí puedo yo comentarle algunas de las ideas que tenemos. Ya. ¿Sabes qué me parece escucharte? Que yo no te quiero culpar, digamos, ¿no? Tampoco eres responsable de las cosas del pasado, tal vez, pero ya hemos escuchado eso antes y sabemos que nosotros que vivimos en el mundo de la cultura sabemos lo relevante que es, porque cumple varias funciones. Primero, una de educación, ¿cierto? Una de entretención, otra también de mantener el patrimonio nuestro, el patrimonio tan propio de esta zona. Son como
son como funciones que tiene la cultura, y todo el mundo habla de la cultura como algo relevante, pero que en la práctica sabemos nosotros que seguimos siendo el pariente pobre. Víctor lo dijo en su introducción, hoy día la industria del entretenimiento asociado a la cultura está casi quebrado en un 80%. O sea, no solo hablo de los artistas, sino que también los productores los técnicos que trabajan en audio, en iluminación, ¿cierto? Hoy día no tienen espacios donde poder desarrollarse. Bueno, en fin. Pero también sabemos que paralelamente la educación, por ejemplo, ha ido perdiendo relevancia el desarrollo artístico en la escuela. Hoy día ya no tenemos los talleres literarios que teníamos antiguamente. Se hace poco actividades de teatro, y sabemos lo relevantes que son. Entonces, en definitiva, lo que te quiero decir que ¿cómo vas a comprometer esa colaboración, digamos, realmente que sea efectiva? O sea, ¿la vamos a tocar, la vamos a sentir, o va a ser solo un discurso de política general? No. Digamos, ¿cuál va a ser su relación con la Seremi de Cultura, por ejemplo? Tú hablabas de 5.000 millones, efectivamente todos los años se concursan 5.000 millones, y sabemos también que no todos tienen acceso a esos fondos, ¿cierto? Bueno, en fin, muchas cosas en las cuales se pueden solucionar, en las cuales podemos, y que no requieren, Juan Francisco, de mayores complejidades ni administrativas, ni de grandes desarrollos intelectuales. Son soluciones súper sencillas que en el pasado no se han resuelto, digamos. Así es, Gonzalo, solo decirte que yo hace 10 años que no trabajo para el Estado. Dejé el gobierno de la presidenta Bachelet en el año marzo del 2010. Desde ahí yo no he trabajado para el Estado, simplemente trabajo de forma independiente. Pero sí constato que en el tiempo efectivamente ha habido una menor preocupación en invertir en cultura. Por mencionar otras áreas también. Se ha privilegiado la construcción del cemento, se ha privilegiado el inaugurar obras, el cortar cinta. Y lo que yo he dicho es que los ministerios que tienen que hacer eso, por mucho tiempo y sobre todo en el último tiempo, han abusado de los fondos regionales. Y por eso la oportunidad de separar. ¿Qué es lo que va a hacer el gobernador? Administrar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el Fondema. Parte con eso. Los ministerios van a seguir invirtiendo sus recursos. Pero lo que ocurre hoy día es que hay muchos ministerios que han sido subsidiados por el gobierno regional. Cuando digo subsidiado, que yo soy un ingeniero y vengo de la infraestructura, cada peso que el gobierno regional invierte en obras públicas, es un peso que deja de invertir en estas otras áreas. Entonces, cuando se separa esta figura, el gobernador regional en el fondo va a tener ese presupuesto y seremos entre todos quienes vamos a definir, que es lo que yo he dicho, más inversión en las personas y menos en cemento, y a los ministerios que les corresponde exigirle una mayor presencia en la región. Solo un dato: el próximo año el presupuesto de la Nación establece que el Ministerio de Obras Públicas incrementará en un 34% su inversión, pero en la región no va a alcanzar ni siquiera el 10%. Es decir, ¿por qué no alcanza más? Porque hay muchos de los fondos que Obras Públicas ejecuta la región que vienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Nosotros, que hemos dicho, tenemos que reorientar eso. ¿Y en qué me refiero en gastar o invertir en las personas? Ustedes bien saben que el gobierno regional tiene su fondo y hay dos maneras de ejecución: a través de inversión de obras, que es lo que tradicionalmente se ejecuta, del orden del 80 o 90% del presupuesto se gasta en obra, y solo un 10, a lo más un 20% en programas. La figura para poder concurrir con recurso adicional a la cultura yo la veo a través de programas. ¿Y por qué hago la distinción? Porque el 6% es ley, se va a seguir haciendo, hay que facilitar los procesos también, porque ahí también hemos recibido bastante queja de lo engorroso muchas veces que es el sistema concursable, donde incluso al momento de concursar los criterios no logran ponderar adecuadamente las distintas proyectos o objetivos de las distintas iniciativas culturales. Algunos privilegian masividad, otros privilegian de alguna manera el desarrollo del arte. Entonces no puedes meterlos a todos a competir. Y por eso los programas que no son concursables, que si son parte del gobierno regional, nosotros proponemos que elaboremos más programas en cultura, en salud, en deporte, donde el gobierno regional tiene un rol más protagónico. Y en términos presupuestarios, en lo que viene,
Yo no me imagino en los próximos tiempos no tener, duplicar o triplicar la inversión en programas, a lo menos en programas, que vayan en directo apoyo a las personas. Quizás en otra área, Gonzalo y Víctor, pero ayer hablábamos con los voluntariados. Los voluntariados tienen que prácticamente ir a pedir la compasión del gobierno para desarrollar sus actividades, que no es otra cosa que ayudar a la comunidad. Y ahí, a rato, el Estado tiene un rol más inquisitivo en términos de desconfianza de la actividad que se hace. Entonces, lo que yo digo, en este contexto de crisis, y usted hablaba muy bien de una industria, y es bueno hablar de una industria, porque a rato hay un tema de que la cultura pasa a ser como un hobby, es como prescindible, es como... es que depende del punto de vista que uno lo pueda mirar, Juan Francisco, porque, por ejemplo, te puedo dar el caso del carnaval de invierno. Uh-huh. El carnaval de invierno es una industria de entretención, pero básicamente ligada a la cultura. Ahí interactúan muchos artistas, ¿ya? Profesores de danza, diseñadores de ropa, coreógrafos, sonidistas, iluminadores, bueno, en fin, se mueven muchas personas y muchos recursos se mueven, muchas personas y recursos desde la sociedad civil se mueven para que y desde la municipalidad, por supuesto, esta actividad funcione. Y esa actividad genera mucha rentabilidad social, pero también mucha rentabilidad económica para la región. O sea, si uno la trabaja de buena manera, uno puede ver que existe un flujo de pasajeros del norte a visitarnos, ¿cierto?, con motivo del carnaval de invierno y también de la Patagonia Argentina. Entonces, no ver eso como gobierno, de hecho no lo he visto hasta el momento, porque yo no he visto que el gobierno regional le haya puesto un peso en el carnaval, cosa que es una actividad relevante, ni en los gobiernos de la concertación, ni en ningún gobierno yo he visto, o por lo menos he sabido que el gobierno regional le haya puesto. ¿Por qué? Porque tiene una traba administrativa que es súper fácil de solucionar. Así es. Súper fácil de solucionar, y solamente se requiere de voluntad política. Sí. Por eso que es relevante hablar de estas políticas culturales, porque esos tienen un impacto. O sea, las personas que van a ocupar los cargos en el futuro tienen el poder. Nosotros como ciudadanos le vamos a dar el poder y ojalá pudiesen representarnos de buena manera. El carnaval es un caso súper sencillo donde el gobierno regional siempre ha estado ausente. Mira, tú das un caso súper emblemático, pero no es solo el único. Yo creo que ahí es donde te vuelvo a decir, más inversión en las personas, me refiero a esto, el efecto multiplicador de la inversión pública en actividades que tiene toda una cadena. En otra área se hablaba, y yo he planteado, que en el torno al turismo estamos en una situación de catástrofe de un sector económico importante de nuestra región. Al igual cuando hay una catástrofe como un terremoto, que no se acaba cuando se acaba el movimiento telúrico, sino que sigue meses, incluso años, para efectos de recuperar la condición. La industria turística tiene ese efecto, por eso yo hablo de catástrofe, y por lo tanto hay que hablar de rescate de esa industria. Del mismo modo, en la industria cultural pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo he planteado, este rescate tiene que ser con inyección de recursos. Por eso creo que los próximos años debemos dejar de lado, o quizás postergar, o disminuir quizá la inversión de los fondos regionales en cemento e invertir más en este tipo de acciones a través de programas que apoyen también de salir de este estado en el cual todos estamos agobiados, angustiados. Cuando digo yo no creo que nadie, no conozco a persona que diga que esta situación de este año la ha hecho estar feliz. Todos cual más, cual menos, nos hemos sentido afectados. Y por lo tanto, el gobierno regional tiene un rol para que todos volvamos a tener la confianza de este reencuentro. Y ahí es donde a mí, y un poco dentro de la autocrítica, siendo que no fue responsabilidad mía, pero en términos de la política pública, desde la política, creo yo que ha faltado que la cultura tenga, no sé si la palabra adecuada es justicia, pero sigue siendo un espacio para quienes tienen la cultura internalizada como parte de sus vidas. Es un espacio de privilegio. ¿Y por qué te lo digo? Porque a mí me encanta el teatro. Mi pareja también. Y claro, cuando hay una obra de teatro aquí en Punta Arenas, siempre estamos pendientes. Y resulta que cuando primero vamos a un lugar donde tenemos vehículos, por lo tanto podemos acceder a través de
pero hay espacio, el centro cultural no tiene movilización, entonces ahí hay una primera barrera. Segunda barrera, cuando tú ves el auditorio siempre es como los mismos. Yo lo que digo, tenemos que hacer un esfuerzo para que la cultura llegue a los barrios, llegue a los territorios. Y en eso yo sé que hay itinerancia, hay unos fonditos para eso. Pero yo creo que lo que viene, el primer espacio común es el barrio, es la comunidad. Y tenemos que hacer los mayores esfuerzos para que la cultura llegue a los barrios y no esperar que los barrios lleguen a la cultura. En eso, a partir del gobierno regional, sí se puede incidir, porque como dices tú, Gonzalo, es voluntad política. Si vamos a invertir más recursos en cultura, yo quisiera que esa cultura tenga un énfasis de que la cultura llegue a los barrios. Y cuando hablo de la cultura, no solo la del espectáculo, porque tú hablaste de un tema súper importante, la parte educativa, la parte educacional. Preguntaba el otro día a las personas que trabajan en torno a la salud, ¿hace cuánto tiempo que no hay un programa financiado por el gobierno regional para complementar la educación? No los hay, no lo ha habido por muchos años. Y uno se pregunta, ¿y por qué no lo han habido? Porque se ha privilegiado la obra física versus estas otras cosas que son, a mi modo de ver, más importantes. Fíjate que si hacemos la comparación, antes, te hablo, 20, 30 años, teníamos menos infraestructura y mi percepción es que había más cultura, había más actividad comunitaria. Hoy día tenemos más infraestructura y tenemos menos. Entonces ahí hay una relación que creo que queremos revertir. Y para eso, en términos de voluntad política, la voluntad nuestra es tener más inversión. Nosotros estamos hablando que para los próximos años necesitamos triplicar la inversión en cultura, deporte y medio ambiente. No hablar del 6, sino que aumentar el presupuesto y triplicarlo, porque entendemos que para salir de esto, por cierto que hay que apoyar la salud, pero también como mecanismo o herramientas para salir de esta situación en la cual nos sentimos. Yo me siento con un rato encerrado, angustiado, no me siento plenamente libre. Creo yo, para eso necesitamos utilizar la cultura y el deporte. Y por eso hablamos del reencuentro. ¿Cuáles van a ser las políticas para este reencuentro en la comunidad? Y ahí se requiere inversión fuerte, y por eso digo triplicar, para lo menos tener esta inversión. ¿Y eso qué significa? Dejo de hacer algo, sí, Gonzalo, porque la plata es, dejo de hacer algo. Claro, la torta es la misma, pero claro, que dejo de hacer, la distribución tiene que ser distinta. Por eso oye, lo que dejo de hacer, el tiempo, Juan Francisco, te quiero decir que el mundo de la cultura en Magallanes es gigante, per cápita debemos ser uno de los primeros, digamos. El mundo de la cultura fluye acá, debe ser por nuestra condición de alejamiento tal vez, pero sí. Se te viene una tarea difícil, por lo menos en este mundo, si es que logra sortear esta primera etapa. Nuestra intención ha sido mostrar tu rostro, comunicarle a la comunidad que tú eres parte de las personas que quieren ser gobernadores, ¿cierto? Porque las comunicaciones, la primera función es informar, ¿cierto? Una de las primeras funciones. Y lo más importante es que el próximo 29 de noviembre manifiesten su intención, vayan a votar, no pueden mantenerse alejados porque la política, a pesar de que está desprestigiada, es una función que va a estar dentro de la sociedad por siempre, por sí. Así como el fútbol, nosotros no desprestigiamos al fútbol porque hay un árbitro saquero, ¿cierto? O porque hay un jugador malintencionado. En la política pasa exactamente lo mismo. No podemos desprestigiar la política como función de la sociedad porque existen políticos malos, corruptos, ¿cierto? Eso hay que identificarlo, ponerle una cruz y no votar nunca más por ello. Eso es lo que nosotros como sociedad debiéramos hacer. Y en función de eso nosotros quisimos invitarte a este espacio. No sé si quieres dejar alguna última impresiones. Claro, mira, que tu comentario en realidad no puedo sino que adherir a ello. Efectivamente, como toda actividad humana, no la exclusiva de la política, finalmente necesitamos buenas personas. Y efectivamente aquellos que utilizan la política o utilizan los espacios de poder, grandes o pequeños, para bienes propios, eso claramente es lo que tenemos que condenar. Lo que yo creo que lo que viene es tenemos que reencontrarnos y ponernos de acuerdo para salir de esta crisis, porque estamos en una crisis. Necesitamos generar empleo para salir de esta situación que está afectando a miles de magallánicos. Y para eso concuerdo contigo que aquí no se trata de cambiar una ley, no es tan difícil. No es necesario cambiar reglamentos, simplemente se necesita voluntad. Y la prioridad, y nosotros hemos dicho que la prioridad ahora, más que nunca debe haberse perdido, pero a rato
se perdió, la prioridad son las personas, y en cuanto a su dignidad y la promoción, por cierto, de tener una vida buena. Y para eso, te vuelvo a insistir, la cultura es clave desde temprana edad, pero también en todo tiempo. En eso nosotros tenemos una mirada de invertir, y te vuelvo a decir para terminar la idea, porque para que no suene como atípico, discurso más o menos repetido, ¿de dónde? ¿Cómo se hace esto? Yo lo que he dicho es que a los ministerios hay que exigirles que inviertan sus recursos. El Ministerio de Cultura tiene un fondito, y hablo de fondito y no en términos peyorativos, pero es un fondito en comparación a lo que debiese invertirse en cultura a nivel nacional. Es un absurdo que la propia ministra haya dicho que en realidad un peso menos en cultura es un peso que se puede rescatar para la salud. Yo entiendo que la cultura es un elemento también para la salud pública, en términos de que te permite salir a rato del microespacio que a veces uno se siente agobiado o encerrado. Es no entender nada. Y por eso yo creo que la cultura debe tener un fondo especial. No quedarnos con ese 6% que es legal, sino que a través de programas, tener programas amplios que llegue a todas las localidades también, porque aquí se trata de luchar contra el centralismo Santiago, pero también hay un centralismo en Punta Arenas. Y eso nos lo dicen nuestros habitantes que viven en las otras provincias. Entonces, es la tarea difícil, como dices tú, Gonzalo, pero no por eso menos en términos desafiantes. Y estamos esperando que, por cierto, participe muchas personas a este llamado de consulta a través de esta primaria legal, decir que pueden participar todos los independientes, averiguar en consultacerver.cl con el RUT dónde le toca sufragar ese día, porque no es necesariamente el mismo lugar del plebiscito de octubre, hacer ese ejercicio. Y desde ya a seguir dialogando y reconociendo que la cultura no debe ser el pariente pobre, sino que por el contrario cumple un rol esencial en lo que tiene que ver, a mi modo de ver, que lo más importante de una sociedad es la comunidad. Y el espacio comunitario se logra y se promueve y se inyecta el sentido comunitario desde la cultura. Así que por eso estamos muy entusiasmados, porque queremos hacer las cosas diferentes, no más cemento, no grandes obras. Porque ¿qué sacamos con tener grandes obras si después no tenemos ni cómo hacerlas funcionar? Y también alejada de lo que el sentir del pueblo está pidiendo en este minuto, que es acompañamiento. Y la cultura es un elemento para acompañar al pueblo. Gracias, Juan Francisco, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Escuchamos atentamente todas tus propuestas. Un gusto, Juan Francisco. Y ahora vamos a una breve pausa y ya regresamos.